Bien, seguimos con el tema de las posinyecciones, capítulo 2, volumen 3, explicación, monitorear las posinyecciones. ¿Cómo se monitorean las frecuencias de las posinyecciones o inyecciones tardías posinyección en los motores PureTech con GPF, filtro de partículas de gasolina? ¿Y qué se puede hacer para reducirlas? ¿Qué son exactamente las posinyecciones en el PureTech? Durante la regeneración activa del GPF, la EQ centralita inyecta gasolina extra tarde en el ciclo, después de la combustión principal. Esto no se quema completamente en la cámara, sube la temperatura de los gases de escape hasta 600-650 grados y quema el hollín acumulado en el filtro. Parte de esa gasolina sin quemar resbala por las paredes del cilindro, pasa a los segmentos y diluye el aceite. Cuanto más frecuentes sean estas regeneraciones, más dilución acumulada. ¿Cómo se miran las frecuencias y parámetros en taller? Los talleres especializados usan herramientas de diagnóstico como DiagBox, Oficial PSA, Autel, Launch, Top-Down o similares, lo que monitorizan contador de regeneraciones activas, número de veces que ha entrado en modo regeneración, nivel de saturación del GPF, porcentaje de hollín o contrapresión, frecuencia e intervalo entre regeneraciones, por ejemplo, cada cuántos kilómetros o horas de motor. Duración y cantidad de posinyección, tiempo que dura la posinyección extra y cantidad de combustible inyectado. Temperatura de escape y modo de regeneración, pasiva o activa. Dilución de combustible en aceite, indirectamente, midiendo viscosidad o con análisis de aceite. En DiagBox, por ejemplo, hay menús específicos en regeneración del filtro de partículas o sistema antipolución, donde puedes ver logs históricos y parámetros en tiempo real. Ejemplo real, de talleres y foros. Un PureTech con mucho uso urbano puede hacer regeneraciones cada 200 o 500 kilómetros. En carretera, autopista a velocidad constante, las regeneraciones son más espaciadas, cada 800 o 1500 kilómetros o más, y completas. ¿Cómo reducir la frecuencia de las posinyecciones? No hay una solución mágica oficial que elimine las posinyecciones sin tocar la homologación, pero esto es lo que realmente funciona y aplica en talleres y usuarios. Conducción preventiva, lo más efectivo y legal. Haz trayectos largos de 20-30 minutos mínimo a 3000-4000 RPM, autopista o carretera nacional, cada 300 o 500 kilómetros. Esto permite regeneraciones pasivas, el propio calor del motor quema el hollín sin necesidad de posinyección extra, o permite regeneraciones activas completas. Bien. Luego, evita trayectos cortos repetidos de menores a 10 o 15 kilómetros. Es el principal culpable de que el GPF se sature rápido y active más regeneraciones. 2. Regeneración forzada controlada en taller. Con herramienta de diagnóstico se fuerza una regeneración completa en condiciones controladas, motor caliente, en punto muerto o en carretera. Después de forzarla se recomienda cambiar el aceite porque durante esa regeneración suele haber más dilución temporal. Luego, no abuses, forzarlas demasiado seguidas puede empeorar la dilución. 3. Mantenimiento que ayude indirectamente. Cambios de aceite muy frecuentes, cada 8000 o 10.000 kilómetros. Esto mantiene el aceite fresco y reduce el impacto acumulativo. Luego, limpiezas de inyectores con aditivos o ultrasonidos. Mejora la atomización y reduce la cantidad de gasolina que no se quema. Luego, bujías en buen estado y bujías de iridio recomendadas por algunos talleres. 4. Soluciones más radicales. Talleres especializados. Reprogramación de la centralita. Stage o transformación. Algunos talleres modifican el software para reducir la frecuencia o la cantidad de posinyección.
o incluso desactivar parcialmente la regeneración activa del GPF. Dicen que con esto han logrado vehículos que recorren 30.000 kilómetros sin degradar apenas el aceite. Importante, no es legal para circular por carretera, puede fallar ITV por emisiones, anula garantías y algunos lo consideran éticamente discutible. Luego, eliminación física del GPF más reprogramación. Eliminan la necesidad de regeneraciones, pero es ilegal en la mayoría de países y detectable en ITV. Ejemplos prácticos que se ven. En análisis de aceite de Puretec, con uso urbano puro. Dilución del 4-8% en solo 10.000 kilómetros. Luego, después de introducir una salida semanal de 40-50 kilómetros en autopista, la dilución baja claramente en el siguiente análisis. Talleres que usan Diag Bosch ven que, tras una conducción mixta, el contador de regeneraciones activas se reduce a la mitad. Consejo realista: si haces mucha ciudad, combina cambio de aceite cada 8.000 o 10.000 kilómetros más una salida larga cada semana o cada 400 kilómetros. Eso es lo que más reduce la frecuencia de posinyecciones sin tocar el software. Explicación: frecuencia y cantidad en posinyecciones. ¿Cómo se modifica la cantidad/frecuencia de las posinyecciones en los motores Puretec 1.0 y 1.2 con GPF? ¿Cómo se hace paso a paso en talleres que lo ofrecen? No es un procedimiento oficial de Stellantis, se trata de reprogramación de la centralita EQ-Remap, realizada por talleres especializados en chip tuning. Aquí va el proceso típico. Diagnóstico inicial: conectan el coche a un equipo de diagnóstico, Diag Bosch, Autel, Launch o herramienta propia del taller. Leen la centralita original, dump de la EQ, y analizan los mapas relacionados con regeneración del GPF, frecuencia, umbrales de saturación, contrapresión, mapas de inyección, cantidad de combustible, timing de posinyección o inyección tardía, temperatura de escape objetivo, lambda y modo de regeneración activa. 2. Análisis y modificación de los mapas. Usan software de calibración, WinOLS, ECM Titanium o herramientas específicas para Bosch MED17 o Siemens que llevan estos motores. Los cambios más habituales para reducir la dilución son: aumentar el umbral de regeneración. El GPF tiene que estar más saturado antes de activar la regeneración activa. Por ejemplo, pasar de activarse cada 300-500 kilómetros a cada 800-1500 kilómetros. Luego, reducir la cantidad y duración de la posinyección. Disminuyen la cantidad de gasolina inyectada tarde en el ciclo o acortan el tiempo que dura. Luego, optimizar la eficiencia de la regeneración. Ajustan para que la combustión sea más completa. Mejor atomización, timing de inyección principal, etc. Y así se necesite menos combustible extra. Luego, en algunos casos más agresivos, modifican o limitan fuertemente la regeneración activa, haciendo que funcione más el modo pasivo, usando solo el calor normal del motor. 3. Prueba y ajuste fino. Prueban en banco de potencia, dyno o en carretera. Monitorizan en tiempo real temperatura de escape, nivel de saturación del GPF, dilución indirecta vía análisis de aceite posterior, consumo y emisiones. Luego, ajustan hasta que el motor no entre en protección, no se enciendan testigos y la dilución baje claramente en análisis de aceite. 4. Escritura de la nueva calibración. Graban el mapa modificado en la EQ, Flash. A veces hacen una copia de seguridad de la original por si hay que revertir. El proceso completo suele tardar entre 2 y 6 horas dependiendo del taller. Ejemplos reales que se ven en talleres, sobre todo en España y Europa.
Talleres como Garage 13 Competition, Repro Race, Doctor Auto y otros especializados en PureTech anuncian explícitamente que modifican el software para reducir o eliminar las inyecciones excesivas y evitar que la gasolina se mezcle tanto con el aceite. En sus vídeos en Instagram muestran antes/después análisis de aceite con dilución mucho más baja, de 5-7% a menos de 2% tras miles de kilómetros, y la correa en mejor estado tras 1 o 2 años. Algunos llaman a esto transformación o modificación del regenerado del GPF. Cambian el comportamiento para que funcione más como un motor gasolina convencional sin tantas inyecciones tardías. Luego, en Stage 1 normal, solo potencia, a veces no tocan mucho este aspecto, pero los que se centran en el problema PureTech sí lo ajustan específicamente. ¿Es legal? No, en la práctica no lo es para circular por carretera en Europa, incluido España. La modificación altera el sistema de control de emisiones, GPF y su regeneración, lo que puede hacer que el vehículo supere los límites de emisiones homologados, Euro 6. En la ITV puede detectarse si miden emisiones o si hay testigos encendidos, aunque muchas veces pasa si la modificación está bien hecha y no elimina físicamente el GPF. Luego, anula la garantía de fábrica de forma total o parcial. Luego, en caso de accidente o inspección policial, puede haber problemas con la aseguradora o sanciones por manipulación del sistema antipolución. Muchos talleres lo ofrecen bajo su propia garantía y lo venden como solución para salvar el motor, pero advierten que es para uso responsable o simplemente lo hacen sabiendo el riesgo. Resumen realista. Funciona para reducir mucho la dilución y alargar la vida de la correa, según testimonios de usuarios y talleres. No es un cambio fácil que hagas tú en casa, requiere equipo profesional y conocimiento. La alternativa más segura y legal sigue siendo cambios de aceite cada 8.000-10.000 kilómetros más salidas largas frecuentes para regeneraciones naturales. Si el coche tiene muchos kilómetros en ciudad, esta reprogramación es una de las soluciones más comentadas para evitar gripados, pero con los riesgos legales y de garantía que he dicho. Bien, después de ver los PureTech, explicación. En los coches diésel. En los motores diésel con filtro de partículas DPF-FAB, el problema de dilución de gasóleo en aceite por las posinyecciones durante las regeneraciones es muy común en prácticamente todas las marcas. PSA, Volkswagen, BMW, Mercedes, Ford, Mazda, Land Rover, Opel, etc. Desde Euro 5 o 6 en adelante. No es tan famoso como en los PureTech de gasolina porque no suele llevar correa húmeda, pero sí puede ser igual de grave a largo plazo. Síntomas más habituales en diésel. Los signos suelen aparecer sobre todo en vehículos que hacen mucho uso urbano o trayectos cortos, menos de 15-20 kilómetros, donde las regeneraciones se interrumpen frecuentemente. Tenemos subida del nivel de aceite en la varilla, el más clásico y evidente. El aceite crece porque entra gasóleo crudo. A veces sube 0.5-2 litros o más entre cambios. Aceite que huele fuertemente a gasóleo, combustible. Aceite más fino y líquido de lo normal, pierde viscosidad. Si lo frotas entre los dedos se nota muy resbaladizo y no tiene el tacto habitual del aceite. Testigo del DPF encendido o parpadeando, luz de filtro de partículas, a menudo acompañado de modo de emergencia o limitación de potencia. Pérdida de potencia, respuesta más lenta al acelerador o sensación de motor ahogado. Aumento del consumo de combustible. Ralentí irregular o más alto de lo normal durante las regeneraciones. Ruido o golpeteo en el motor en fases avanzadas por mala lubricación. En análisis de aceite, dilución de combustible mayor a un 2-3%, ya es preocupante. Mayor a 5% es grave. En casos extremos, baja presión de aceite, testigo de presión encendido,
desgaste prematuro de cojinetes, turbo, árbol de levas, etc., o incluso gripado del motor. Si el DPF está muy saturado, las regeneraciones se activan más a menudo, a veces cada 200-400 kilómetros, lo que empeora la dilución. ¿Qué se hace en talleres para solucionarlo? Los talleres siguen un enfoque similar al de los PureTech, pero adaptado al diésel. 1. Diagnóstico inicial. Lectura de fallos con herramienta de diagnóstico, Diagbox, VCDS, ISTA, etc. Comprobar nivel y aspecto del aceite más olor. Análisis de aceite en laboratorio recomendado para medir porcentaje de dilución de combustible, viscosidad, TBN, etc. Verificar saturación del DPF y contador / historial de regeneraciones. 2. Acciones inmediatas. Cambiar el aceite y filtro siempre que haya dilución significativa. No basta con extraer un poco de aceite, hay que vaciar todo porque el aceite ya está degradado. Luego, hacer una regeneración forzada del DPF en taller, con el coche en punto muerto o en carretera controlada, para quemar el hollín acumulado. Después de esto suele recomendarse otro cambio de aceite porque aumenta temporalmente la dilución. 3. Soluciones preventivas y de mantenimiento, lo que más recomiendan. Cambios de aceite más frecuentes, cada 8.000-12.000 kilómetros o un año máximo, en vez de los 20 o 30.000 que dice el libro oficial. Usar aceite con la homologación correcta, normalmente AC2 o C3, Low SAPS, específico para motores DPF. Conducir regularmente en carretera o autopista a régimen medio-alto, 2.000-3.000 RPM, durante 20-30 minutos, para permitir regeneraciones pasivas o completas. Así se reduce la frecuencia de posinyecciones. Evitar trayectos muy cortos repetidos. 4. Reparaciones cuando el procedimiento es recurrente. Limpieza o sustitución del DPF, si está dañado o muy obstruido por ceniza. Revisar y reparar inyectores, si gotean o inyectan mal. Comprobar válvula EGR, sensor de presión diferencial del DPF, turbo, etc. En algunos casos, reprogramación suave de la ECU para optimizar los umbrales de regeneración, menos agresiva, aunque esto es menos común que en gasolina y tiene riesgos legales. Luego, limpieza profunda del cárter y tamiz de aspiración de la bomba de aceite si hay mucho residuo. Importante. En diésel la dilución no suele destruir una correa porque suele llevar cadena, pero sí reduce mucho la lubricación y puede provocar desgaste prematuro grave del motor si no se corrige a tiempo. Por eso muchos talleres insisten en que el aceite que sube es una señal de alarma, no algo normal.